Partimos con el módulo Gestionando las emociones, el líder y los equipos de trabajo, el famoso budismo laboral. ¿Qué significa que el líder tiene que ser capaz de manejar o gestionar sus emociones? Insisto nuevamente, líder, aquel que tiene personas a su cargo, o también líder, aquel que quiere liderar su propia gestión. A lo mejor no tiene gente a cargo, pero es importante que lidere su gestión. No solo que sea un tomador de pedido que le digan permanentemente lo que tiene que hacer, sino que sea capaz de hacer un trabajo no solo reactivo, sino también, ¿no es cierto?, adelantarse al trabajo, un trabajo proactivo. Y para eso tenemos que ser líderes. Pero muy importante para los líderes, más aún en estos tiempos tan convulsionados, ¿no es cierto?, tan inciertos, con pandemia, con teletrabajo, más encima en Chile, con una constitución, ¿no es cierto?, creándose de nuevo, ¿no es cierto?, ahí tenemos nuevo gobierno, muchos elementos que pueden generar incertidumbre. Y para eso es importante la gestión de las emociones. Les leo el primer concepto. Dice, el equilibrio físico y mental son fundamentales en la dirección de nuestras propias vidas y en los equipos de trabajo. O sea, mi equilibrio físico, ¿no es cierto?, y mental. Es extremadamente importante para dirigir mi vida y para dirigir equipos. Es también esencial para tomar adecuadas decisiones. Cuando una persona no está en equilibrio, no está en equilibrio físico, no está en equilibrio mental, la toma de decisiones, ¿no es cierto?, pueden ser erradas. Por lo tanto, el primer concepto que quiero que entendamos sumamente bien es que este curso nos va a ayudar a nosotros a tener elementos de gestión de emociones para que podamos hacer un buen liderazgo. Y eso es tratar de conseguir un equilibrio físico y mental para mí y si tengo gente para liderar personas. Por lo tanto, aquí viene el segundo concepto. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos solo están tranquilos cuando tienen o sienten que tienen las cosas claras. Y eso todos lo sabemos. Cuando tenemos una incertidumbre, cuando hemos escuchado un pedazo de la noticia, cuando está en el correo de las brujas que dicen, oye, escuchaste esto, no, pero no sé, pero te van a decir, no los tengo. Se te genera incertidumbre. Entonces tu mente no está tranquila. Hoy día vivimos justamente esa situación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que nuestro cerebro solo está tranquilo cuando tiene las cosas claras. O sea, en este momento entonces ningún cerebro podría estar tranquilo. Sí, porque aquí vamos a ver que hay cosas en las cuales yo me puedo hacer cargo y otras que no. Y vamos a ver una metodología para ver aquellas que no tengo claro, cómo las manejo para que no me altere. Entonces, segundo concepto, nuestro cerebro solo está tranquilo cuando tiene las cosas claras. Pongan atención. Primer elemento. La mente inconsciente, el inconsciente, determina nuestra reacción. ¡Wow! La mente inconsciente determina nuestra reacción. Pero la mente consciente determina nuestra acción. ¿Qué significa esto? La mente inconsciente, el inconsciente, se manifiesta a través de reacciones no calculadas, no reflexivas, no pensadas, simplemente salen. Muchas personas no controlan su lengüita, entonces lo primero que piensan se les sale. Entonces su inconsciente los engañó, porque más encima lo dijeron, la reacción no fue reflexiva. Sin embargo, la mente consciente, cuando logro contener ese inconsciente y logro conciencia, ahí yo puedo reflexionar y meditar, ¿no es cierto?, en qué es lo que voy a hacer. Un líder, por supuesto, no puede movilizarse, no puede actuar con una mente inconsciente, en donde solo reacciona. Un líder se espera que tenga segundos de reflexión para que su mente sea consciente, maneje lo inconsciente y siempre haga cosas reflexionadas. Entonces, como conclusión, debemos entrenar nuestra conciencia y trabajar nuestro enfoque. Entonces, es sabido que a medida que uno es más joven, más instinto, más inconsciencia y más reacciones hay. Pero a medida que uno va creciendo, va madurando y va tomando más responsabilidades, uno tiene que tener una mente consciente, reflexiva, para tomar acciones calculadas y meditadas. ¿Ok?
Tercer concepto. Esto es lo que se llama en filosofía un silogismo. Un silogismo es una propuesta que dice que hay un elemento que se da, hay otro elemento que depende de ese elemento y se puede concluir. No tiene para qué aprender eso, pero le explico la razón. Una gran pregunta que uno se hace es, ¿las emociones se podrán controlar, Gustavo? Y hay gente que dice, no, pues la emoción simplemente viene y mi corazón se aprieta y lloro, o mi corazón se irrita y me enojo y reacciono. La verdad es que sí y la verdad es que no. Vuelvo a decir, a medida que somos más inmaduros, nuestras reacciones son más reptilianas, más primitivas. A medida que avanzamos en la vida y aprendemos y tenemos más responsabilidades, debemos aprender a controlar estas situaciones. Entonces, P1 significa postulado 1. Atención, dice, los pensamientos se pueden manejar. Sí, el pensamiento es el que nos inunda permanentemente. Yo estoy haciendo una cosa y me viene un pensamiento, me acuerdo de algo. Alguien me llama, me dice algo y me lo imagino. Los pensamientos llegan, pero yo los puedo manejar. Claro que sí, puedo dejar de pensar en ello, me puedo distraer, puedo empezar a hacer otra cosa para decir, ya está, bueno, ya esto no quiero que me dé más vuelta. Y cambian las noticias. Lo mismo, más noticia, mala, 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 puros pensamientos y llega, llega. ¿Los puedes manejar? Deja ver noticias. Y empiezas a ver otra cosa. Y cambiaste las noticias de la mañana y pusiste un programa de música. Entonces el pensamiento aplastante de tanta fatalidad lo cambias, ¿por qué? Por una música más entretenida y te vuelves un poco más alegre. Y ahí el pensamiento se quita. Entonces el pensamiento sí se puede manejar. No es tan automático, pero tú lo puedes cambiar. Entonces, ¿los pensamientos se pueden manejar? Sí, los pensamientos se pueden manejar. Cuando uno va a ver un terapeuta y está pasando por un proceso, ¿no es cierto?, ansioso, un proceso depresivo, lo primero que dice el terapeuta, distráigase, haga cosas, salga, comparta con amigos. ¿Para qué? Para manejar los pensamientos. Si estáis solo en la casa, permanentemente el pensamiento es negativo. Empiezas a hacer cosas, sales con amigos, compartes, te distraes, los pensamientos cambian. Entonces, ese es el postulado uno. Los pensamientos se pueden manejar. El postulado número 2. Las emociones provienen de los pensamientos. Y lo acabamos de decir. Yo estoy viendo las noticias, es todo nefasto y todo nefasto. Es información cognitiva. Llega la información y mi cerebro empieza a recibir la información y mi cuerpo se empieza a apretar y se empieza a sentir apretado, incómodo, con pena, con angustia. Ve una película triste que entran los pensamientos y me pongo a llorar. Nace el sentimiento, nace la emoción. Entonces, está clarísimo que las emociones vienen del pensamiento. Primero está el pensamiento, está la idea aquí y de ahí baja y nuestra biología reacciona. Entonces, el postulado 2 es que las emociones vienen de los pensamientos. Entonces, si en el postulado 1 decíamos, los pensamientos se pueden manejar. 2, las emociones vienen de los pensamientos. ¿Qué podemos concluir? Concluir que las emociones sí se pueden manejar, al igual que los pensamientos. ¿Y cómo? Si tenemos una emoción de pena, cambiemos el pensamiento. Y al cambiar el pensamiento, nuestra biología va a cambiar. El cortisol, que es la hormona de la pena, de la rabia, de la furia, del enojo, le ponemos música y empezamos a meterle endorfina o le empezamos a meter oxitocina, que es otra hormona. Y esa oxitocina, si es potente, empieza a tirar para afuera el cortisol. Por lo tanto, si yo manejo mis pensamientos, puedo manejar las emociones. Por ende, las emociones se pueden manejar. Y esto lo decimos en el contexto del líder. El líder puede que haya salido de su casa en mala onda, tuvo una discusión, una pelea en su casa y viene enojado, viene triste, viene preocupado. Pero es importante que el líder esté tiquitaca. ¿Qué significa eso? Que él tiene que manejar sus emociones. Por ende, cambia los pensamientos. No es que le saque o los evite, no, es que en el trabajo le van a afectar. Por lo tanto, los tiene que manejar. Tiene que después darse un tiempo personal para resolverlo, pero no en el trabajo, ¿se fijan? O viceversa, los problemas del trabajo no los puedes llevar, ¿no es cierto?, a tu casa, a tu hogar. Entonces tienes que manejar esos sentimientos para poder manejar las emociones y poder dar lo mejor de ti, ya sea en el trabajo o lo mejor de ti en tu casa. ¿Ok? Conceptos budistas como meditación.
mindfulness, que es un concepto que habla de la conciencia plena, ¿no es cierto? Cada vez en este mundo están tomando más preponderancia. Yo ya hace un tiempo atrás hice un diplomado de mindfulness. Yo en mi pega tiene que ver con habilidad blanda, en mi pega tiene que ver con inteligencia emocional. ¿Y qué mejores herramientas como la meditación para bajar las revoluciones y enfocarme? El mindfulness, conciencia, conciencia plena y practicar elementos que permitan yo estar más equilibrado. Porque si no hago nada, lo más probable es que todo este aborigen de información, la situación económica, la situación país, la situación mundial, si yo no estoy cubierto, no estoy protegido, no tengo herramientas, me puede afectar. Todos sabemos que la salud mental en Chile siempre ha estado ahí nomás. ¿Cómo está hoy día con pandemia, con inflación, con una nueva constitución, con un nuevo gobierno, con las alzas? Puf, nos podemos afectar. Y estos conceptos que yo les menciono de budismo, de mindfulness, conciencia plena, hace ya años que grupos selectos en el mundo ya lo están practicando. Altas jefaturas, directorios de empresas, practicar meditación. En Inglaterra ya llevan 10 años en los jardines, los niños con 4, 5 años, con un año en los play, en los primeros años, enseñándolos a meditar. Entran a la clase, se sientan en el círculo y meditan para bajar las revoluciones desde la casa acá. Y con eso se centran, ¿no es cierto?, en ellos mismos y un ambiente cálido, controlado y de menos ebullición para poder hacer clases. Ya los ingleses lo tienen incorporado. Por tanto, para ustedes no tiene que ser extraño que estemos hablando de budismo, no estamos hablando de la religión, estamos hablando de la metodología que nos va a servir. Por lo tanto, en este curso vamos a hablar mucho de eso, de cómo hoy día nosotros tener conciencia, de cómo nosotros hoy día buscar este equilibrio físico y mental, y cómo manejar nuestros pensamientos para manejar nuestras emociones. ¿Ok? Y para ello vamos a centrarnos en tres cositas que son extremadamente importantes. Esto es como el resumen de todo lo que hemos conversado, lo que está aquí en rojo. Tres pasos para tener una conciencia plena. Tres pasos para poder manejar equilibradamente mi mente y mis sentimientos y mis emociones. Para ser un líder que se gobierna a sí mismo y un líder justo, armónico, que moviliza a las personas de manera justa, con buenas prácticas. El primer elemento es tener conciencia. Uno, tener conciencia. ¿De qué? Uno, de lo que es real y lo que no es real. ¿Qué cosas realmente están pasando? Oye, es que Corea del Norte está bombardeando y está tirando cohetes sobre Japón y que... No, no están bombardeando, están en práctica. Sí, es belicoso, sí, es confrontacional, sí, pero ten conciencia, eso está pasando allá. Si tú no tuvieras televisor, si tú no tuvieras acceso a los medios de información, no estarías preocupado por eso. ¿Por qué? Porque para ti no existiría. Ya, pero existen, pues, Gustavo. Sí, está bien, existen, pero ¿cuánta importancia tú le vas a dar? ¿Cuánto es real para ti? ¿Cuánto es real para ti? Entonces, tener conciencia es tener claridad de lo que yo me puedo hacer cargo también. Si es real o no es real. Y si, de qué cosas me puedo hacer cargo. En lo personal, cuando partió la pandemia, por supuesto que me compliqué. Yo tengo hijos de todas las edades y jóvenes. ¿Cómo retienes a los niños con pandemia? ¿Cómo retienes a los jóvenes que no salgan, que no se junten, que usen mascarilla, que sean precavidos? ¡Wow! Tener conciencia. Uf, me desequilibré po, y dije un momento, ok, la pandemia no la puedo manejar. Tengo conciencia que la pandemia no la puedo manejar, pero sí puedo manejar las normas de cuidado. Entonces, si yo voy a salir, me mascarillo, ¿no es cierto? No toco nada y cuando toque me echo alcohol gel, me lavo las manos, me cambio la ropa, cuando estaba empezando. Ahí tenía conciencia de lo que yo me podía hacer cargo y podía estar tranquilo. ¿Se fijan? Entonces, tener conciencia de lo que es real y lo que no es real. Y tener conciencia también es de qué me puedo hacer cargo y qué cosas no me puedo hacer cargo. También un poquito de desapego ahí. Punto 2, manejar los pensamientos, que es lo que dijimos, ¿no es cierto?, en el punto verde aquí en la pantalla. Manejar los pensamientos para poder manejar las emociones y poder estar en equilibrio. Esto no quiere decir que tú no tengas que sentir pena o no tengas que reír, no, no, no. Tú puedes sentir. El tema pasa es por cuánto tiempo o si te está haciendo daño o te está ayudando. Si hay alegría, riámonos. ¿Cuánto rato? No puedes estar todo un día riéndote, no es sano.
Si tienes pena, ¿cuánto tiempo tienes pena? Si estás viviendo un duelo, ¿cuánto tiempo es el duelo? Entonces tú tomas una decisión y empiezas a manejar tus pensamientos para poder manejar tus emociones. Entonces el punto 2, manejar los pensamientos. Y para poder lograr esto está el punto 3. Para ayudarte a tener conciencia y para ayudarte a manejar los pensamientos, el punto 3, el foco. ¿Qué es foco? Tu objetivo, tu meta. Cuando las personas no tienen foco, cuando las personas no tienen meta, andan de tumbos, no sabiendo qué hacer. Y cualquier cosa les sirve. Pero cuando uno tiene un foco, todas las cosas las trata de controlar para que las cosas no te saquen del camino para lograr eso. Un líder tiene que tener un foco. Un líder tiene que tener una meta, una o varias. Por ejemplo, si es en la casa, a mí me quedó muy claro que la dinámica en nuestro hogar cuando hubo pandemia, tuvo súper claro que uno era evitar contagiarse, pero también nació un segundo foco, mantener la armonía, porque era muy fácil perder la armonía en pandemia, enojarse, frustrarse, cuántas familias quedaban encerradas y claro, querían pasar más tiempo juntos, pero no 24/7 y todos metidos ahí con cabros chicos haciendo tareas, jugando, uno trabajando y el marido también, la pareja. ¿Qué es lo que era el foco? Era mantener la armonía. Entonces nosotros conversamos y dijimos, ya tú te vayas a trabajar aquí, tú te vas a trabajar para acá, nos juntamos a comer, pero después nos separamos. ¿Por qué? Porque como foco en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, era mantener la armonía, para que el hogar se mantuviera bien. Un líder, ¿cuál es el foco? Es un líder que tiene gente, que tiene colaboradores, que la gente logre sus objetivos. Pero también, ¿cómo? ¿Con qué ambiente? Con buenas prácticas. Entonces yo me voy a preocupar de que la gente haga su tarea, haga su pega, la hagan bien, se destaquen, pero también con buenas prácticas. Y no me salgo de ahí. Y si un día yo llego enojado, llego cabreado, que soy humano, puedo pisar palito, ¡ah! El foco. Ah, verdad que el foco es las buenas prácticas. Entonces debo manejar mi rabia, ¿para qué? Para no afectar el foco. Y ahí me enrielo. Si no tienes ese foco, vas a tirar, ¿no es cierto?, la caballería encima, vas a responder mal y la gente te va a mirar como que no controláis tus emociones. Entonces, tener conciencia de lo que es real, de lo que no es real, de lo que me puedo hacer cargo y lo que no me puedo hacer cargo. Manejar los pensamientos para poder manejar las emociones y mantener la armonía. Y tercero, tener foco, aquello que me centra, aquello que me tira, ¿no es cierto?, por cuál es el camino correcto y qué camino, ¿no es cierto?, no debo tomar. Vamos a los principios del budismo laboral. Pero les decía, yo soy católico, soy cristiano, pero el budismo como tal se ha venido a instalar, ¿no es cierto?, en nuestro planeta como una práctica de sabiduría y de equilibrio. Entonces, en la actualidad, hoy día hay muchos talleres, yo he dictado muchísimos talleres con técnicas budistas, con técnicas de meditación, pero también con técnicas de cómo de alguna forma mirar la problemática que hoy día viven las organizaciones con una mente en armonía, una mente en conciencia. Por lo tanto, de esta forma es mucho más sencillo poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos budistas hoy día se vienen a meter dentro del mundo occidental como una buena práctica. Y yo te invito a que los revises porque son re interesantes, son muy fáciles de aplicar y son muy amistosos. Aquí vamos a ver los tres principios del budismo laboral. Estos tres principios es para que nosotros tengamos conciencia de que todo lo que hacemos o todo aquello que dejamos de hacer tiene consecuencias. Entonces, el primer principio habla del principio de origen dependiente. El origen dependiente, que viene de alguna parte. Dice aquí, nos dice que en el mundo nada existe sin causa. Cualquier decisión que tomemos generará un cambio sobre la realidad. Eso significa que nada viene de la nada y todo lo que nosotros podamos hacer va a generar un cambio. Entonces, la decisión que yo tome va a generar un cambio. La decisión que yo no voy a tomar va a generar un cambio. Entonces, como líder, tengo que entender claramente la responsabilidad del rol como jefe de familia, como pareja, como padre, como hijo. En lo que yo diga, ¿qué es lo que va a causar? O el que yo guarde silencio, ¿qué va a causar?
Entonces, este principio budista a nosotros nos da la responsabilidad de entender que todo lo que se haga, ¿no es cierto?, genera una acción. ¿Ok? Es muy potente, pero nos da la responsabilidad. Por eso es que el líder muchas veces tiene que ir incluso cuando no está muy seguro o cuando no le conviene. ¿Por qué? Porque el que no lo haga puede tener consecuencias. Y lo que vaya a hacer también. Entonces la reflexión de cuál es la consecuencia más esperada que yo puedo, ¿no es cierto?, esperar. El principio de origen dependiente. Dos, el segundo principio, el principio de la interdependencia. Interdependencia. Nos dice que nada es independiente. Como cada causa tiene muchos efectos, casi todos los fenómenos están interconectados y dependientes. ¿Qué significa eso? Que todo está relacionado. Causalidad, sí, pero todo está relacionado. O sea, yo creo que yo soy único en esto. No, está todo relacionado. ¿Yo por qué hago clases? Porque en algún momento pasó algo que está relacionado con esto. Y la idea mía es enseñarle estas cosas. ¿Para qué? Para que con ustedes, ¿no es cierto?, conversar estas cosas y usted le entre, le diga y le genere ruido y haga algún cambio. Pero esto tiene relación con todo, con mi familia, lo que yo estoy haciendo allí, cómo mi familia se afecta o no. Entonces, nada es aislado, sino que todo está también relacionado. En tu vida no trabajas solo, trabajas con colegas, con equipos. Entonces, no es lo mismo un grupo de personas que un equipo de personas. Todos están relacionados entre sí. Y el tercer principio, el principio de la impermanencia. Impermanencia. Nada es permanente. Al haber innumerables causas y efectos, todo esto hace que cambie de forma continua. Y esto lo tenemos que aceptar. O sea, lo único perdurable en el tiempo, que es lo que es el cambio. Es que yo no quiero que cambie mi trabajo. Está sonado, está cambiando. No quiero que la tecnología está avanzando. Todo va cambiando. Yo aprendí mi pega y la aprendí súper bien y quiero seguir haciéndolo igual. Estás equivocado. Todo va a ir cambiando. La hotelería, la venta, el consumo, los hobbies, todo cambia. Nada permanece perpetuo en el tiempo. Por lo tanto, entender esto nos va a liberar, ¿no es cierto?, de esa mirada conservadora de que yo, de aquí nadie me mueve, no va a cambiar, que sí. No. Y te va a permitir entender que tú tienes que ser una persona flexible, abrirte a los posibles cambios, porque si no te vas a quebrar cuando te propongan cambios y tú te resistas. Y esta justamente es la época en donde la resistencia es fatal para un líder. Amigas, amigos, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, que estén bien.